Bueno, vamos a conversar con Luis Crespo, economista, pero también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que, gracias Luis por venir, muy amable, tu presencia es muy pertinente, ¿no? Porque recién hace apenas unos muy pocos días surgieron unas decisiones de parte del gobierno que valdría la pena evaluarlas, ¿no? Una tiene que ver con el encaje legal, ¿verdad? Se redujo del 85 al 73, muy poco todavía, sigue siendo muy alto para tratar de estimular una política crediticia, entre otras cosas. Pero lo que genera mayor, lo conversábamos antes de comenzar, mayor angustia e incertidumbre es esto de la reforma de la ley de transacciones sobre las transacciones financieras, que además tiene como un elemento adicional que no se conoce el reglamento. Entonces tú no sabes cómo vas a pechar, qué sectores van a ser pechados, cuál es el porcentaje entre 2% y 20%. No sé, en términos generales me gustaría tener una evaluación tuya sobre esto que ocurre y qué piensas que pudiera ocurrir. Sí, el país ha sido sometido en los últimos días a un vendaval de noticias económicas que han generado múltiples sentimientos donde resalta el tema de la incertidumbre. En primer término, bueno, el encaje legal era un clamor, la disminución del encaje legal es un clamor que tiene el sector bancario desde aproximadamente hace 2 años, fundamentalmente porque fue una medida extremadamente asfixiante para el sector debido a la magnitud a la cual se había colocado ese instrumento de política monetaria. Y bueno, necesariamente el sector venía solicitando flexibilización, disminución del porcentaje, fundamentalmente por la presión que generaba en el mismo a partir de la imposibilidad de generar créditos o de asumir la intermediación bancaria, que es el objetivo fundamental de la banca. Esa disminución de un 12%, bueno, pareciera una señal positiva dentro del contexto de la economía venezolana. Sin embargo, es importante dejar claro que el mismo es insuficiente, pudiera significar aproximadamente 110.000, 115 millones, 110 millones, 120 millones de dólares que van a liberarse y que pueden o que van a ser utilizados para potenciar el crédito en Venezuela. Sigue siendo muy poco de todas maneras. Estamos hablando de que pudiera llegar difícilmente al 1% del Producto Interno. Es una medida, es una cantidad muy limitada, muy reducida. El sector bancario está agobiado fundamentalmente por esa medida y ha hecho esfuerzo para tratar de sobrevivir en los últimos años. Más aún la economía venezolana, que requiere, bueno, además de grandes ajustes estructurales y una nueva política económica, requiere, bueno, toda una capacidad de financiamiento que supera, crece la cifra de la cual estábamos hablando. Ahora, ¿cómo tú reanimas con esa cantidad, Luis? ¿Cómo tú reanimas un sector industrial que posee una planta, verdad, significativa, una infraestructura significativa? ¿Cómo reanimas tú al sector turismo, comercio y servicios en general, en fin, incluso al sector agrícola, que es fundamental para el abastecimiento, con cantidades tan pequeñas? Es decir, vamos, sí, ok, es algo, pero no es lo suficiente. No, totalmente de acuerdo en que ese monto es insuficiente para apalancar las perspectivas de crecimiento de una economía sana. Sin embargo, para este 2022, dentro del escenario de posible crecimiento de la economía venezolana, esa medida estaría en sintonía dentro de ese objetivo. Estamos claros que la economía venezolana necesita mayores cantidades de recursos para potenciar su crecimiento, para desarrollar y reactivar áreas que han sido mermadas durante los últimos años. Nosotros debemos recordar que el país, producto de los excesivos controles, el intervencionismo, destruyó prácticamente 76% de sus capacidades productivas en los últimos 8 años. Estamos hablando de un contexto muy difícil para la economía venezolana y que, bueno, el horizonte de recuperación requiere de una política de consenso y creíble para los venezolanos. Ahora, a la par de las decisiones que se anuncian y una proyección que promueve el discurso oficial muy positiva sobre la decisión de reducir el encaje legal,
con todos los bemoles y todas las observaciones que hay, surge esta nueva decisión, esta reforma que aprueba en segunda discusión la Asamblea Nacional de la ley de transacciones o sobre grandes transacciones financieras. Pero eso al final de cuentas nos va a afectar a todos. Imagínate, se da una... se estimula, hay algún aliento en la economía venezolana el año pasado, ¿verdad? Producto de la transaccionalidad con el dólar, y entonces ahora, a sabiendas que necesitas dinero y entonces tú necesitas establecer un nuevo circuito fiscal y llegas y tomas una decisión que, mira, las consecuencias ya cuando se implemente se verá, pero de inicio la gente lo ve con un enorme prejuicio, ¿no? Y una enorme incertidumbre y una gran angustia inclusive. Sí, la dolarización en el país permitió retomar algunos equilibrios microeconómicos que permitió a sectores económicos y a la familia seguir operando en la economía venezolana en medio de la destrucción del bolívar, en un contexto de inflación muy alta, inclusive dentro del fenómeno de la hiperinflación. La dolarización ha ido avanzando. Las expectativas para el 2022 es que la dolarización trascendiera al escenario financiero y bueno, vemos cómo la medida de liberar el encaje legal busca fundamentalmente aumentar la demanda de bolívares y no se avanzó en ese sentido. Esta medida sobre el nuevo impuesto, en primer término, trasciende la población a pechar. Aunque la ley habla de grandes transacciones, Sí, pero se incluye personas naturales. a personas naturales, incluye a pensionados, a jubilados, incluye a pequeños trabajadores que están haciéndose de unos pequeños dólares y que estaban utilizando las bondades del sistema financiero en poder transar y ahora lo van a pechar. Es un impuesto altamente regresivo, es un impuesto que... Puede ser inflacionario incluso. Es un impuesto que va a afectar al ciudadano de pie, nos va a afectar a todos en medio de un proceso que fue el salvavidas para la economía venezolana en los últimos años, que es el tema de la dolarización. En definitiva, ha generado una gran incertidumbre, ha generado un gran rechazo y bueno, está a la espera de que el 2 de marzo entre en vigencia. Hay que definir también en ese sentido, esperar, diría mejor, el reglamento que será, me imagino, Luis, el que va a establecer qué sectores serán pechados, porque mucha gente dice, bueno, y el sector educación va a ser pechado, con los colegios privados, va a ser pechada la salud, lo que se paga, digamos, en clínicas, los costos, va a ser pechada la comida, lo que tú pagas en un supermercado a través de los diferentes mecanismos, sea con tarjeta de débito, crédito, con cuenta en divisas en Venezuela, o sea a través de la figura del Celo, el PayPlay y todo eso, y también si pagas con tarjetas internacionales de débito y crédito, con cuenta internacional, igualito te tienen que emitir una factura que tiene que tener el registro de impuestos. Sí, el nuevo impuesto. Es fundamental que se aclare todos esos detalles sobre la ley, pero la gente lo percibe como muy agresivo, claro. La gente lo percibe que va en contra de sus condiciones, que va en contra incluso de su poder adquisitivo, porque además del IVA me vas a pechar con un impuesto adicional si yo realizo una transacción en moneda distinta al bolívar. Yo creo que hay una actitud por parte del legislador de agresión hacia los pequeños consumidores, de agresión hacia los trabajadores venezolanos con esa ley que es totalmente impopular. Sí, de eso vamos a seguir hablando porque vamos a una pausa, Luis, porque la gente lo que está pensando, claro, es entre el 2 y el 20% en principio y teóricamente de acuerdo al cuerpo de la ley o del proyecto que aprobó la Asamblea Nacional, pero la gente está diciendo el 20, o sea, $100, el Estado se queda con $20, en fin, hay una cantidad de cosas que están allí que vale la pena sobre ello seguir conversando. Estamos con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos conversando con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hablábamos del impuesto, Luis, de la reforma a la ley que establece un impuesto para las grandes transacciones financieras, pero al final no son las grandes transacciones, eso nos va a tocar a todos. Bueno, existe la esperanza
de que esto en el reglamento pueda corregirse, porque la polvareda que ha levantado, el nivel de angustia que ha generado, los lleva a ellos a evaluar un poco mejor las cosas, sobre los porcentajes sobre todo que se van a pagar en este sentido. Claro, es claro que estamos hablando de una ley impopular, una ley que afecta al ciudadano de pie y que detrás de ella se incluyeron en una justificación desproporcionada a personas naturales. Estamos hablando, como decía anteriormente, de un pensionado, de un jubilado, de un padre que puede estar recibiendo algunas transferencias desde el exterior de un familiar que lo pueda estar apoyando. Personas que apenas han estado viendo recuperar algunos elementos de su consumo producto de esa situación. E inclusive, bueno, profesionales y trabajadores de oficio que lograron dolarizar sus ingresos y que estaban aprovechando, en el buen sentido, el nuevo escenario macroeconómico del país a partir de la dolarización, van a verse afectados. Entonces, hay una gran mentira detrás de esa ley, no es una ley para las grandes transacciones, aprovecharon de incluir un gazapo que hay que denunciar y dejar claro a la población de que todos somos sujetos de posible cobro de ese impuesto en la medida que realicemos alguna transacción en el sistema financiero a partir de una realidad que los venezolanos asumieron, la dolarización, producto de las distorsiones macroeconómicas y monetarias en Venezuela. Me puedes ayudar y me corriges en ese sentido, pero uno lo intuye a que va a reaparecer otra vez la masificación de la buhonería. La gente desesperada buscando dólares o incluso bolívares que ellos quieren reanimar a la moneda nacional. Entonces digo, va a aparecer de nuevo en forma masiva la economía informal y la gente comprando con toques efectivos en la buhonería. Bueno, a lo mejor eso va a ser un boomerang. Si no lo evalúan y están a tiempo de corregirlo, puede ser un boomerang para ellos. El propósito de obtener, ¿cuánto pueden obtener además en porcentaje? Por ahí hablaban del 5.4% nada más. O sea, ¿cuánto pueden obtener ellos? Eso se les puede regresar. Ahí hay varios elementos. Uno, el elemento político que puede estar detrás de la ley y son los sectores que consideran que el dólar no debe ser la moneda que se utiliza en El bloque ideológico, el conservadurismo ideológico, los prejuicios y tal. Podemos tener sectores dentro de la administración de Nicolás Maduro que estén a favor de eso. Otro es la necesidad fiscal y cómo la cantidad de dólares que están operando en la economía venezolana decidieron ir tras de un porcentaje de esto. Además que vienen 2 años que son prácticamente preelectorales y donde el gasto público va a tener una connotación. De hecho, en la semana pasada, en medio de la cadena donde se anunciaba las medidas de disminución del encaje legal, en distintos momentos se hablaba del escenario electoral, En definitiva, hay varios motivos allí, pero afectado al final está el venezolano de a pie, un gran porcentaje de la población que apenas está recuperando su poder adquisitivo para satisfacer algunas necesidades, luego de transitar por grandes años de penuria y de destrucción del salario, de sus ingresos. Sí, y ahí te insisto, la impresión que uno tiene, Luis, es que quien va a ser más severamente lastimado es la economía formal, definitivamente, porque la informal no paga impuestos, la informal evade, en fin, por eso digo que va a ser un estimulante de la evasión fiscal. Definitivamente aparece con fuerza la figura de la evasión, porque es tácito que van a pechar las transacciones que se registran en el sistema financiero y bueno, la gente tratando de proteger sus ingresos, de proteger los pocos dólares que puedan tener, tratarán de buscar mecanismos alternos o figuras para evitar la voracidad de ese nuevo impuesto. Ahora, Luis, otra pregunta. Bueno, te lo comentaba antes. No necesariamente todos los impuestos son inflacionarios, pero en una primera fase, en la implementación de un tributo con esas características, el impacto sobre los precios se va a ver, eso va a ser muy evidente, ¿no? Pudiera generar grandes distorsiones. A lo mejor no todo el tiempo, pero en la primera etapa sí. Pudiera generar distorsiones en medio de la incertidumbre, en medio de la falta de la reglamentación, todas esas dudas generan expectativas negativas que se van a reflejar en el comportamiento de la economía. Sí, y además la forma como en este país se improvisa y cada quien pone las reglas y las normas que mejor le parece. La incertidumbre, los incentivos comienzan a jugar
en ese escenario. Entonces, bueno, vas a incentivar que la gente opere fuera de la economía formal, Sí. pero también generas una gran incertidumbre, desconfianza sobre el tránsito del país en materia económica y sobre las expectativas que tenía la gente para 2022. La gente tenía expectativas de avance en el sector bancario hacia créditos en dólares o en moneda dura que permitieran la reactivación o apalancaran un poco más la reactivación y que la dolarización continuara en términos de una visión multimoneda, porque en el país ocurre el fenómeno multimoneda, aquí puedes operar con dólares, pesos, bolívares, en fin, porque ha sido una política orquestada desde el Ejecutivo Nacional para poder permitir restablecer algunos equilibrios en la economía. Ahora, va a ser por el tema confianza, que tú también lo señalabas, va a ser poco probable que la gente vaya a dejar de operar en dólares. Eso es evidente, ¿no? El tema del dólar en efectivo, a lo mejor se va a restringir con el uso de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, sea internacional o sobre cuentas o divisas, sobre cuentas que puedas tener en el país, pero la gente va a hacer algo y el dólar, como hemos dicho y se dice en forma repetida, llegó para quedarse. Es que es la única forma, es lo único que da confianza. La estabilidad de una moneda no se decreta, la confianza sobre el bolívar no se decreta, se construye y eso no existe. La gente asumió el dólar como moneda por las cualidades que le ofrece, le permite intercambiar, le permite establecer la contabilidad, le permite preservar valor y esas cualidades las que han hecho que la gente se identifique con esa moneda, pero no por decreto ni por la vía de la fuerza, la gente va a asumir la confianza sobre el bolívar. Tendrían que ocurrir los fenómenos que hemos descrito los economistas para poder revertir lo que está ocurriendo. Bueno, además, ¿qué es lo que gana la gente en bolívares? ¿Y para qué le sirve la moneda nacional en este caso para asumir todas las responsabilidades? Es casi que imposible. Luis, te agradezco mucho que hayas compartido todas tus inquietudes y todas tus reflexiones con nuestros televidentes en la mañana de hoy. A esperar las cosas y ver cuál es el reglamento y ver cómo se nos orienta en ese sentido. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.